Buenas tardes, soy el doctor Cristian Sandoval Pinaud, soy médico residente del segundo año de ginecología y obstetricia en el Hospital Nacional del 2 de Mayo y el día de hoy les traigo la charla acerca de preeclampsia. Como objetivos, necesitamos conocer cuál es la clasificación de estos estados hipertensivos del embarazo para así poder definir cómo se diagnostica la preeclampsia y cuáles son sus factores de riesgo. Después de ello, debemos entender claramente cuáles son los criterios de severidad de esta enfermedad y cuál es la importancia acerca de la prevención en esta enfermedad. Según diversas escuelas, de las más importantes, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y en el Perú, el Instituto Materno Perinatal, la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo es lo que se muestra en la pantalla. Es una hipertensión gestacional, podría ser una preeclampsia, eclampsia, podría ser una hipertensión crónica o se divide también como hipertensión crónica con una preeclampsia que se sobreagrega a esta patología. De ellas vamos a mencionar la preeclampsia por ser la más importante de todas. ¿Cómo definimos preeclampsia? La preeclampsia es un trastorno en la gestación que se presenta con la elevación de la presión arterial. ¿En qué valores? En los valores mayores a 140-90 milímetros de mercurio y recién es diagnosticada por encima de las 20 semanas de gestación, es decir, antes no. Y esta tiene que estar asociada a la presencia de proteínas en orina, es decir, la proteinuria. ¿Qué ocasiona la preeclampsia? La preeclampsia, existen muchas teorías, pero la más clara es que en un embarazo normal, el endometrio tiene donde se plasma la placenta, tiene arterias que van a ir modificando su estructura, generando dilatación, es decir, haciéndose más grandes para que pueda pasar el volumen necesario, es decir, la cantidad de sangre necesaria hacia el feto según sus requerimientos. ¿Qué sucede? Que en la preeclampsia esta remodelación no sucede y las arterias espirales, que es específicamente las arterias que se modifican, en lugar de hacerse más anchas para que pueda pasar más sangre, no lo hacen. Por ende, pasa menos sangre. Pero al no hacer más anchas, va a generar que pase la sangre con más fuerza y eso va a generar una elevación de la frecuencia de la presión arterial. Y como va a llegar menos sangre al feto, eso va a generar que el feto genere algunas secuelas o consecuencias de este aporte deficiente de sangre. Dentro de ellas los que vamos a mencionar posteriormente. Otro cuadro aquí donde mencionamos la definición de la preeclampsia, mencioné nuevamente, es más de 140, 90, por encima de las 20 semanas, asociado a la presencia de proteínas en orina. Y esta la cuantificamos que sea mayor a 300 miligramos en una orina recolectada durante las 24 horas de un día, o la presencia simplemente de una cruz en la tira reactiva de orina, que lo hacen en el primer nivel de atención. ¿Podría diagnosticarse la preeclampsia sin la proteinuria? Sí, cuando presenta alteraciones en otras partes del cuerpo, por ejemplo, a nivel de las plaquetas. Las plaquetas son unas células que se encargan de la coagulación en el cuerpo. Y cuando estas plaquetas caen por menos de 100.000, es un criterio para catalogar a la paciente gestante más de 20 semanas como preeclampsia. Además, la creatinina, que es un resultado de la depuración de orina en el riñón, se puede elevar cuando no hay una adecuada función del riñón, producto de la preeclampsia. Y hay más factores que los voy a mencionar más adelante. Pero que quede claro de que las plaquetas cuando caen o con la creatinina cuando sube, es decir, cuando funciona mal el riñón, es un criterio de severidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Muchas escuelas internacionales y en el Perú y en el Instituto Nacional Materno Perinatal han definido los factores de riesgo para la preeclampsia. Tenemos una madre primeriza, aquella madre que el útero nunca ha recibido antes una gestación, es decir, esas arterias que mencioné y que hice hincapié nunca se remodelaron antes, entonces tiene un alto riesgo de que esa remodelación se haga deficiente, es decir, no se haga de la manera correcta.
Aquellas enfermedades previas, por ejemplo, pacientes diabéticas, tienen más riesgo que una paciente que no tiene diabetes de presentar la preeclampsia en la gestación, ¿no? Aquellos embarazos múltiples, claro, si las arterias no se remodelan de la manera correcta, tener más de una gestación, más de un feto en el embarazo va a generar mayor demanda, por ende va a generar mayor fuerza en esas arterias y va a generar eh, eh, elevación de la presión arterial. Haber tenido preeclampsia en embarazos previos, es decir, aquella madre que ya tuvo su primer y segundo bebito y tuvo ese antecedente de preeclampsia, tiene más riesgo en el tercer bebito de hacer preeclampsia también. La obesidad y la insuficiencia renal también son demostrados que son factores de riesgo para realizar la preeclampsia. ¿Cuáles son los signos y síntomas entonces? Esto es lo más importante creo que de estas primeras diapositivas. Reconocer cuáles son los síntomas. Usualmente la preeclampsia no cursa con sintomatología característica hasta que se va complicando, ¿no? Cuando se complica la gestante con la hipertensión en la gestación, es decir, con la preeclampsia, va a cursar con síntomas característicos de esta severidad, ¿no? Por ejemplo, los dolores de cabeza intensos que no ceden a pesar de haber tomado alguna pastilla o algún medicamento para el dolor de cabeza. Náuseas, vómitos, la visión borrosa, ¿no? La reducción en la orina, porque mencioné que el riñón podría llegar a no funcionar bien, entonces se produce menos orina, o el dolor abdominal a nivel de la boca, del estómago, o al nivel al costado derecho, ¿no? Son signos de alarma para una preeclampsia grave o una preeclampsia severa. Otros signos que es importante recalcar es el zumbido de oídos. Es muy característico el zumbido de oídos, típico de la preeclampsia, ¿no? Y bueno, nuevamente los dolores de cabeza que no ceden con tratamiento, ¿no? Aquí en esta tabla que nos brinda la Maternidad de Lima, nos ha mencionado que la preeclampsia puede ser simple, o sea, sin criterios de severidad, o puede cursar, como ven en la pantalla, con criterios de severidad, los cuales son los que debemos llegar a evitar con los controles prenatales, debido a que tiene un alto riesgo de mortalidad, o sea, de muerte fetal del bebito o materno. ¿Cuáles son estas? El daño del riñón, ¿no? Que produzca menos orina y se generen más desechos en el cuerpo, ¿no? La evidencia de un daño neurológico, es decir, a nivel del cerebro, va a generar algunas alteraciones. Dentro de ellas, lo más fácil de reconocer es la cefalea o el dolor de cabeza, ¿no? Que no cede al tratamiento, ¿no? Alteraciones visuales, ya sea manchitas oscuras al mirar, destellos brillantes al mirar, o visión borrosa, o simplemente perder la visión de un momento a otro, de manera brusca. Alteraciones auditivas, lo escuchamos, los pititos en el oído, o alteraciones del estado mental, confusión, ¿no? Mareos, o el pico máximo de severidad es la que le llamamos nosotros la eclampsia, que son las convulsiones de una gestante que tuvo presión alta y tiene más de 20 semanas, ¿no? Las plaquetas, como mencioné, también menos de 100.000 es un criterio grave, ¿no? El daño a nivel del hígado, que va a cursar con dolor, sobre todo, ¿no? Reconocible, ¿no? La dificultad para respirar también. Y bueno, a nivel del feto, que es lo que voy a mencionar ahora, también hay ciertas complicaciones. Las complicaciones en el feto, pues son que el feto no haya crecido de una manera adecuada conforme avance en sus semanas de gestación, ¿no? Eso le llamamos crecimiento retardado, ¿no? Por el déficit de aporte, ¿no? Otra es que la placenta, que usualmente se desprende después del parto, después de la salida del bebito, en estos casos, como complicación, se desprende antes, aún cuando el bebito está dentro del útero. Y esto va a generar un cese o un corte en la comunicación entre la madre y el feto, lo cual va a impedir el paso de sangre al feto, consiguiendo pues una muerte fetal, ¿no? Además, puede generar lo que es un parto prematuro, ¿no?
o sea, que el bebito salga prematuro, ¿no? Antes de tiempo, y el síndrome de HELP, que es una alteración a nivel de las plaquetas, que lo mencioné, a nivel del hígado y de otros sistemas, que es una complicación grave, tanto para el bebé como para la madre. Entonces, aquí es importante esto es dentro de la charla, algo que debemos aplicar, sobre todo la primera parte. ¿Cómo prevenir la preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad que se puede prevenir, no al 100%, porque hay muchos factores de riesgo que no pueden ser modificables, como el antecedente de una preeclampsia, pero, pero van a reducir en cierta manera la posibilidad de hacer preeclampsia. Entonces, a la cabeza está el ejercicio, un ejercicio moderado, un ejercicio que te haga que el corazón lata por encima de 120 latidos por minuto, y que lo hagamos en una semana, en un lapso de 7 días, por más de 140 minutos en el total. Entonces, un ejercicio moderado de 140 minutos a la semana va a reducir la preeclampsia en un 40%, que es mucho, es bastante, es muy significativo, ¿no? Aquellos pacientes que en su consulta de ecografía, de genética, le hicieron alguna evaluación extra, que es, por ejemplo, la evaluación de las arterias uterinas, y con muchos otros factores se le saca un pronóstico o un riesgo de preeclampsia. A esos pacientes iniciar el tratamiento con aspirina antes de la semana 16, es decir, desde que le hacen su genética, su ecografía genética desde las 11 a 14 semanas, va a reducir en un 62% el riesgo de hacer preeclampsia. Eso es lo más demostrado que podemos tener. Entonces, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y que en su ecografía genética también encuentran alguna alteración, nos va a predecir de que puede hacer preeclampsia más adelante, y darle aspirina reduce el riesgo. Una dieta rica en calcio. En algunos lugares el calcio no está muy instaurado en la dieta, por ende lo que tenemos que hacer y lo que hace el ministerio es darle un suplemento de calcio a las gestantes. Es por eso que ustedes, quizás aquellas pacientes que están con 20 semanas o más, ya reciben en sus controles prenatales su dosificación de calcio. Eso es porque ha demostrado que hay una reducción a la mitad, una reducción del 50% del riesgo de realizar preeclampsia. Lo otro también, y por último, ¿no?, es que la reducción de la preeclampsia en un 35% se ha demostrado cuando acabamos la gestación alrededor de la semana 39. Es decir, si el bebito no nació entre la semana 37 y 38, podemos esperar usualmente hasta la semana 41, ¿no? Si a la semana 41 no acabamos, no nace el bebito, nosotros tenemos que hacer una inducción del trabajo de parto. Sin embargo, para reducir el riesgo de preeclampsia, acabarla a la semana 39 o 39.5, o sea, 39,5 días, ha demostrado que reduce en cierta forma un poco la preeclampsia. ¿Pero cuándo? La preeclampsia en el posparto, ¿no? La preeclampsia en el posparto, cuando el bebito está en brazos ya de la madre, acabarlo a las 39 semanas reduce ese riesgo de que cuando el bebito esté en brazos ya de la madre, o sea, en el puerperio, en el posparto, haga preeclampsia también. Entonces, a manera de conclusiones, la preeclampsia es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad, tanto para la madre, porque puede generar convulsiones, puede llevar a la muerte, y al feto, porque puede generar desde que no crezca bien hasta también la muerte fetal. Entonces, para ello es importante diagnosticarla y tratarla a tiempo, y más que todo prevenirla con todos los métodos que les he mostrado en la diapositiva anterior. Se ha demostrado que el ejercicio reduce 40% el riesgo de esta enfermedad, y se ha demostrado que el uso de la aspirina antes de las 16 semanas de embarazo, en aquellas pacientes que tienen criterios predictores de hacer la enfermedad en las semanas siguientes, reduce un 62%. Y eso es lo que yo quiero que quede claro para ustedes. Reconocer los criterios de severidad, criterios de alarma, y que entiendan que hay que ir a su establecimiento de salud más cercano para poder hacer un descarte de preeclampsia, sobre todo aquellas pacientes que tienen criterios como factores de riesgo, ¿no? Aquellas pacientes obesas, aquellas pacientes que tuvieron preeclampsia antes, ¿no? Y se asocian a algunos criterios de severidad, ¿no?, como reconocibles, como la cefalea y los
pititos en el oído. Bueno, eso es todo acerca de la exposición del día de hoy. Espero si haya sido de su agrado. Muchas gracias.